todos temprano para comenzar a analizar y debatir estos temas vinculados al asesoramiento jurídico y derecho empresarial. ¿Me escuchan bien, verdad? A ver, como ha dicho Ivonne, vamos a hacerlo a dos manos. Ciertamente aquí el problema es solo el tiempo, porque tenemos que también ceñirnos al tiempo y es complicado, pero sí hemos tratado de la exposición hacerla en función de preguntas que todos debemos interiorizar para evaluarlo a nivel de cada una de las empresas que estamos asesorando, cómo estamos llevando el proceso de contratación económica, si es correcto, y tratar, como bien dice, de trascender. Este es un tema, la contratación económica, que tiene una buena regulación. No hay que cambiar la norma. Está todo regulado. Decreto Ley 304, 310, resoluciones complementarias. Vamos a ver ahí en el marco jurídico lo que tenemos que tener iniciativa. Hacerlo bien y cambiar la concepción de lo que es el contrato económico. Es lo primero y por eso adelante. Por eso es la primera reflexión inicial a todos. Fíjense, si existe algún tema en el que la comunidad jurídica puede y debe mostrar su preparación, y de ahí la intervención de ayer, su fuerza, su integración, su poder de convocatoria, es precisamente el tema del contrato. Urge, cuando decimos urge promover relaciones horizontales sobre las verticales, es que desde la Constitución. Bien, cuando se dice en el artículo de los fundamentos económicos, el 16, que tiene un régimen de dirección planificada de la economía en vínculo con el mercado, y se reconoce el mercado. ¿Cuál es la forma jurídica? Hay otras, pero por excelencia, para controlar, organizar ese mercado, es la contratación económica. Si no nos damos cuenta de eso, realmente no vamos a trascender. Eso es lo primero. Y por eso en el evento anterior nosotros empezamos evaluando los principios constitucionales que son importantes a acometerlo de una visión correcta del contrato. No nos podemos detener a eso, pero sí se lo decimos. Está en nuestras manos, porque no actuamos correctamente, no asesoramos a los directores correctamente, nos hablamos de todo en cualquier empresa, institución, unidad presupuestada, sector no estatal, sector estatal. Bien, no depende de otros. Podrán haber directivas, decisiones administrativas, etcétera, pero nosotros también tenemos que en el diálogo con nuestros directores, en el prestigio que tenemos que tener para esa asesoría, ir revirtiendo la situación. Seguimos. Bien, el marco jurídico, todos lo conocemos, un decreto ley 304, amplio, con principios, la norma empieza con principios, y cuando ayer yo le hablaba de que tenemos que utilizar los principios, no solo el ordenamiento jurídico, que tenemos que integrar las normas, hay que empezar a ver si cuando usted se le da un contrato cumplimos en su negociación, en su concertación, en su ejecución, esos principios. Incluye todas las normas relativas a la negociación, la concertación del contrato, instituciones novedosas que podremos ir comentando, y yo creo que es suficiente para actuar. Tenemos también un código civil que puede ser complementario, está claro, como siempre, ustedes saben el carácter que tiene de supletorio el código civil. Tenemos un decreto 310 también, bueno, que define los fundamentales tipos de contratos, pero que tiene una disposición que dice que las partes pueden concertar otros tipos de contratos económicos, y eso no lo vemos, porque el contrato ustedes tienen que adecuarlo al negocio. Y lo primero es eso. ¿Qué tipo de contrato es lo mismo? No, el contrato depende, puede ser un contrato que aúne diferentes figuras contractuales. Y ustedes definan el nombre, porque el contrato además, no sé, como tal, se tipifica cuando se va a evaluar y cuando los tribunales y cortes arbitrales lo van a dar, no solo por su denominación, sino por su contenido, y eso vale más. Y en ocasiones veo que se preocupan más. Profesora, dígame qué tipo de contrato vamos a ver después le pondremos. Vamos a ver el negocio que se quiere hacer. Y cada vez los negocios son más complejos y más atípicos, porque es una economía donde hay diferentes actores económicos, donde hay una inversión extranjera, donde estamos promoviendo el mercado y el control del mercado. Los contratos tienen que ser más diversos. No puede ser todo. De hecho,
hecho, sí pueden existir, ¿no? Pero no solamente esos contratos típicos, que sea una compra-venta, que sea un suministro, ¿está claro? Los contratos de intermediación, que no los usamos, que podemos usarlo con los contratos normales. Pensé, por eso es que para hacer contrato, no es que no puede estar todo definido en la norma, hay buenas normas y amplias, tiene que ser el entendimiento colectivo. Clarito. Tenemos la resolución 29, que ayer se hablaba, vinculado los compañeros a todo lo que es el proyecto de desarrollo territorial. Hay una resolución muy amplia y ahí lo que específicamente dice que se le aplica, por supuesto, los principios de la contratación económica, la normativa de la contratación económica. Es una referencia clara de la contratación en materia de gestión estratégica del desarrollo territorial, y vamos a hacer unos apuntes finales. Y la resolución 64 del Ministerio de Economía y Planificación, que regula precisiones, complementos, aclaraciones importantes cuando el sector estatal se vaya a concertar contratos con el sector no estatal. Que también veremos unos apuntes finales que no es verdaderamente interpretada, comprendida por todo. Y en ocasiones no entendemos por todo, incluyendo el control. Estamos claros, yo no tengo tiempo para todo. Pero sabemos también que el control, y eso desde las propuestas de bases de perfeccionamiento normativo, en todo tenemos que ver en cuenta qué cosa es el control, que el control no tiene que ir a los resultados sustantivos de una institución, a los resultados sustantivos de una empresa, no solo a procedimientos, no solo a forma. ¿Está claro? Hay que viabilizar el control, y en eso todo también que tenemos que conocer. Yo lo conozco, pero también hay que tener diálogo cuando controlan y darle los fundamentos. Y en ocasiones no damos todos los fundamentos. Sí, no los damos. En ocasiones porque no los tenemos, no estamos preparados, no nos convocan a los espacios, puede ser muchísimas razones. Pero ese es el caso que queremos hacer, que nos tenemos que preparar en esa dimensión. Pero ese es nuestro ordenamiento fundamental, y el Código Civil de manera supletoria. Con eso podemos hacer maravillas. Seguimos. Bien. La entrada que la vamos a ver a partir de toda la exposición, pero siguen. Yo veo las presentaciones, a mí en ocasiones me aburre estar comentando con diferentes frases, maneras y formas, desde que empezó este decreto, ¿está claro? Y que lo hemos también utilizado en las escuelas de cuadros, a los ministros, a los directivos, en materia territorial también. Primero, imposición de formalidad, eso es. Imposición de formalidad, y nosotros somos los primeros que imponemos la formalidad. ¿Está claro? La primera formalidad, como viene después de retrotransparencia, pero no importa, es la negociación del contrato. La negociación del contrato. Miren, el decreto ley tiene excelente definido la oferta, la concertación, el papel de los tratos preliminares. No puedo explicar toda una teoría porque es un curso de contrato. La responsabilidad precontractual, todo eso, y no lo explica. ¿Cómo se concertan los contratos? No estoy en contra de las proformas, no estoy en contra de las proformas. La gran, por supuesto, contratación en masa hace que tengamos que tener proformas, modelos de contratos, etc. Pero todo es así. Empezamos por la proforma se le envía para la otra parte de la iniciativa contractual, la otra parte la evalúa, nos obligan a dar dictámenes legales, ¿sí o no? Para todo, dictámenes legales, se concerta el contrato, se lleva al comité de contratación, la concertación del contrato, ahí eso se lleva, se firma el contrato, se guarda el contrato, que en ocasiones ni las direcciones jurídicas tienen el contrato, que es la dirección de economía, ni ustedes lo tienen, y se engavetó el contrato. Y más nunca vemos contrato. En ocasiones hasta se incumple y no se reclama. Ustedes me dicen si es así o no, es lo que en el debate, si es así o no. Entonces, eso todos los años tenemos que presentar. Las proformas, compañeros, todas las normativas anteriores, que sí eran desde el decreto ley 15 y todas las condiciones generales, que todo estaba ahí, que no había que negociar, que todo lo plasmaba porque era obligatorio, y entonces estábamos criticando aquello, el salto, y el salto no lo podemos cumplir. No lo hacemos. Entonces, yo no digo que haya proformas, modelos, etc. Pero, compañeros, hay veces que hay que verse la cara. Hay contratos complejos que hay que negociar. Cuando ustedes no están en los contratos internacionales, no se negocian.
asesoramiento jurídico lleva a cabo los negocios? Hay que sentarse, economistas, juristas, contadores, porque a mí me preguntan, ¿y qué por ciento de interés moratorio y qué por ciento de sanción pecuniaria? No lo puedo saber. Eso depende de cada empresa. Entonces no se definen, o se definen mal, o se definen incorrectamente. No se adecuan, no se analiza. Eso es lo primero. No hay negociación, no participan todos en la negociación. Y después, lo más delicado también, o tan delicado como esto, es que el contrato no se evalúa y no se analiza. Miren, el contrato no es el documento, no es el contrato. El contrato es el negocio. El contrato es las relaciones económicas entre las empresas. Y lo más importante del contrato es, durante su cumplimiento, si hay reglas que no se cumplen, ¿qué hay que hacer? Modificarlo. O terminar el contrato y buscarse otra contraparte. ¿Sí o no? O es previsión de riesgo. Lo dice el decreto ley. Soluciones alternativas al incumplimiento. Negociarlo, modificarlo, resolverlo, terminarlo. Todo eso está en la norma. Está la posibilidad de negociar también. Todos me dicen posiciones monopólicas, abusos monopólicos. ¿Lo sabemos? Lo sabemos, hay que ir pensando bien cómo regular también eso, pero una de las primeras maneras es que si yo no estoy de acuerdo, negocio, no es dictamen, ¿para qué? Para el negocio, la cláusula o las cláusulas, tengo que firmar el contrato porque no estamos en el arbitraje estatal, que tenía solución de controversias precontractuales. Aquí no. El tribunal conoce cuando hay ¿qué? Una transgresión. Concede el contrato, pero vamos a los tribunales, para que nos declaren la nulidad de la cláusula o la integración de esa cláusula. No se va, al principio se va a hacer nosotros, y aquí no está ahora Liliana, pero estará. No le damos esa posibilidad para que ella vaya sentando cátedra el funcionamiento de los tribunales y se puedan modificar las cláusulas. A la hora de modificar los contratos, no se modifican los contratos, no se lleva a los tribunales también. Entonces, digan. Y sí, insisto, lo estoy repitiendo, si la economía necesita más en esta, que queremos esta ampliación de la concurrencia, de los vínculos, etc., eso es el contrato. Negativa a contratar o condicionamientos para la ejecución del contrato, esas son posiciones de fuerza. No contrato porque no contrato. O trato de imponer esas condiciones abusivas, vamos a actuar de esta manera. Limitación de derechos, compañero, el principal, ¿cuál es uno de los principios del contrato? La igualdad de las partes, ¿no es así? Bien clara, ahí están todos los principios. ¿Por qué me tienen que definir condicionamientos que considero que no son prudentes? Pero para eso tenemos que estar preparados. ¿Por qué no? Tenemos que conocer nuestra empresa, tenemos que conocer el objeto social, tenemos que conocer las empresas que realmente en el sistema de actividad que realiza la empresa que estoy representando, cuáles son las principales relaciones, cuáles son nuestros encadenamientos productivos. Hay que conocer el escenario. Bueno, distribución asimétrica de las partes, así mismo, hay que hacerlo. Imagínense ustedes, ahí lo vemos permanentemente cuando analizamos las sanciones pecuniarias para una parte y no para la otra. No hay balance, por así decirlo, entonces no hay un principio clave de la contratación. Compañero, y nosotros sí revisamos contratos. En nuestra propia labor, hasta asesoría en la universidad. Y lo vemos los problemas. Y hay veces que cuando llega la Contraloría, es verdad que hay cosas que hay que defender, pero hay cosas que me apenan. Primero lo que me apena, que las direcciones jurídicas no conozcan realmente la dimensión de los contratos que tenemos, ni los problemas que tenemos en los contratos. Y hay que asesorar. ¿Y qué llevamos a un comité de contratación? ¿Qué lo llevamos? Etcétera, etcétera. Bueno, la desigualdad, forma de penalización, ya le dije. La unilateralidad, compañero. Tener una modificación y terminación del contrato no puede ser unilateral. Eso está claro en la norma. Se modifican unilateralmente. Eso es un principio también de la contratación económica. Revisen los principios, la intangibilidad, la relatividad de los contratos. Está clarito. Seguimos, por favor. Bien, entonces, por eso es la pregunta que vimos clarito. ¿Por qué a pesar de existir un marco jurídico apropiado y flexible se mantienen los problemas en el ámbito de la contratación económica? Porque es la pregunta que tenemos que hacer. Y yo creo que después podemos hablar dentro del tiempo un ratito ustedes sobre eso,
si hay otros problemas adicionales, si algunos de los que hemos dicho no es la realidad. Lo decimos porque aquí aprendemos todo y nadie tiene la última palabra. Seguimos. Miren algunos. ¿Cómo se debe proceder a la hora de concertar el contrato? Ya lo dijimos. ¿Cómo hay que proceder? No puede ser solo dictamen, hay que negociar. Y si hay dictámenes, hay que tener correspondencia. Bien, hay que tener comunicación directa hasta que el contrato quede bien concertado. Y si no estamos de acuerdo, ya podemos ir hasta los tribunales. Insisto, podemos ir a los tribunales después de concertar el contrato. Y después hay que seguirlo. Sabemos que no hay personal, que somos pocos, etcétera, etcétera. Hay que ver cuáles son los contratos esenciales para la economía de nuestra empresa. Hay que tener un control. Ese es el control de la contratación. Si no lo conocemos, si no lo tenemos, los incumplimientos nos saltan a la vista. Cuando se pudo eso modificar, no se puede obtener una mercancía. Hay que decir, bueno, ¿quién es otro abastecimiento? Lograr, porque la función del contrato es lograr que se cumpla el objeto social de nuestra empresa. Su encargo, la planificación que tiene concebida la empresa, no estoy hablando de indicadores que sean abstractos, no, lo que debe cumplir la empresa para que sea eficiente, porque también aquí en los problemas de la empresa tenemos que hay veces no son eficientes por muchos otros problemas, pero hay otros que es porque no utilizamos bien la contratación. Son imprescindibles los dictámenes, ya lo dije, el criterio no tienen que ir por las normas del Ministerio de Justicia, como dice un dictamen en ningún lado. Ustedes si a la Contraloría, ustedes no tienen el dictamen, y usted le dice, mire, este es el acta que nos tiene de la negociación del contrato, de la evaluación del contrato. Eso es más que un dictamen. El dictamen es de lejos, no es así. La negociación es hacer. ¿Y cómo, insisto, se negocian los importantes convenios internacionales? Así, de frente, seguimos. Y antes de eso, ¿cómo se integra y funciona el comité de contratación? El decreto ley 304 no habló del comité de contratación. Sin embargo, no lo habló. Sin embargo, sabemos que dice que hay que controlar el cumplimiento. Y en todas las normas sucesivas, en la práctica, está el órgano colegiado. Primero, ¿dónde está ese órgano colegiado? Hay que ver la historia. Primero estaban los organismos. ¿Recuerdan? No, pero realmente en todo este proceso de descentralización, en las funciones de los organismos que todavía estamos, que no se cumplen bien, pero que deben ser de atención, etc., se ha ido bajando a las uniones, grupos, a las empresas, que es donde realmente está la contratación. Pero hay que definir, se hacen generalmente reglamentos de los comités de contratación, que se copian de unos a los otros. Hay que ver nuestro, sí es así. Ponemos referencia, vamos a ver nuestra empresa, qué comité de contratación requiere, quiénes que tienen que estar presentes, cómo funciona, quién lo preside, no en papeles, quién de hecho lo que está presidiendo, cómo se integra, qué se evalúa, porque generalmente se evalúa, porque es necesario que vaya para el comité de contratación para que defina la contraparte, se firme el contrato y más nunca se llevó ese contrato al comité de contratación. Y si hay un problema, ese hay que modificar el contrato. Bueno, no es que todo sea obligatorio, pero sí es importante llevarlo allí. Si hay un problema de incumplimiento, no nos damos cuenta. Ya ni reclamamos. Entonces, ni se reclama. Veremos a Liliana, es lo mismo, pero se reclama por el no pago. No trascendemos. Y la economía tiene problemas de calidad importantes en los servicios, en las producciones. Quieren que no encontramos la otra contraparte para concertar. No, eso hay que llevarlo, porque si se niegan a concertar, si no quieren poner cláusulas abusivas, compañeros. Entonces, ¿cómo se integra? ¿Cómo funciona? No es tener un reglamento amplio de 60 páginas. Es que el funcionamiento, y sobre todo, en la práctica, estén los que tengan que estarse, se lleven los problemas, se tomen decisiones, se modifique la situación, se dé el salto. Son formalidades, problemas que tenemos, trabas que tenemos, y ahí la principal misión la tenemos todos nosotros. Seguimos. Bien. Lo otro, nosotros a veces que leemos el contrato y es las propias cláusulas del 304 se llevan al contrato. Compañeros, lo que está en el 304 no tenemos que ponerlo en el contrato. Tenemos que adecuarlo a la exigencia de esa relación contractual. Tal cual, en una copia. O de decir un tipo de contrato, lo que dice el 310 sobre ese tipo de contrato. Lo conocemos, eso no es contrato, compañero. Porque después en el régimen, la ley
Y los tribunales y los árbitros sabemos que es la ley aplicable y la leemos, todos podemos leer e interpretar. Lo importante del contrato es las peculiaridades a ese tipo de contrato, de las exigencias de esa relación contractual. Esos son los problemas principales que tenemos. No se adecua. La garantía, compañero. Todo el marco de garantía lo dice el decreto del 304. Compañeros, tenemos instituciones lindísimas, ya les dije toda la fase precontractual, la intervención de terceros, algo tan interesante y tan importante en esto mismo, en esa modificación constante, esa relación constante, si tiene necesidad de intervenir un tercero, ¿cómo lo hacemos? Tenemos ejemplos de tipos de contratos definidos ahí, de terceros. Eso es una joya, esa parte de la ley. Ese de los textos preliminares, las que no se utilizan. La sanción pecuniaria se trajo como garantía. Recuerden cómo estaba antes en el decreto ley 15, ahora es una garantía del cumplimiento de la obligación. Utilicemos las sanciones pecuniarias. Miren, en la experiencia que tenemos, los daños y perjuicios, ¿lo saben probar bien? No lo saben, es muy difícil. Porque además las condiciones de la economía que tenemos, es muy complicado probar daños y perjuicios, porque ustedes saben que hay que probar la cantidad del daño, la relación de causalidad que se produjo el daño, los perjuicios, etc. Entonces la garantía es un cumplimiento, yo tengo que pactar bien el %, porque si hay un incumplimiento, automáticamente procede la sanción pecuniaria, es de aplicación automática. ¿Está claro? Y dice que es un principio compensatorio, pero también puede, si se pacta, ser sustitutivo de los daños y perjuicios. Leamos. Entonces, es algo muy importante para realmente sanear la finanza de la empresa. Bien, ¿qué obligaciones principales? No todas. Son las obligaciones principales del contrato. Este tipo de contrato, ¿cuáles son las obligaciones principales? ¿Cuál % con los economistas están, si se incumple daños y perjuicios que pueda llevarse a la empresa, tener la empresa, poner un % determinado? ¿Está claro? Entonces, eso tampoco lo hacemos debidamente. Los intereses moratorios, en el caso de económicamente puede, o sanción pecuniaria de interés moratorio, ¿no? Cuando hay incumplimiento de pago, En muchos países es cierto que los intereses moratorios están en tasas fijadas por los bancos. Ahora aquí se definió, antes teníamos la tasa, entonces era muy fácil la tasa tal de la resolución tanto del banco. Todavía veo algunos contratos esa resolución puesta. No, tenemos que pactarlo. Entonces hay que pactar ese interés moratorio. Compañero, que en los contratos internacionales hay grandes problemas entre el interés moratorio y el interés comercial. El interés comercial está en la cláusula de pago y cuando se paga ya la mercancía, automáticamente ya se está cobrando ese interés comercial. Hay veces que los juristas no definen % de interés moratorio, el cumplimiento de la obligación, y después tienen que ser % del interés comercial creyendo que es el interés moratorio. Y yo me quedo abismada porque está perdiendo la economía un 8% de interés moratorio. Cuando son cuantías excesivas que se están demandando y es nuestra empresa quien lo está pagando, pues tenemos que conocer lo que es el interés comercial, lo que son los intereses moratorios. Para eso tenemos también los economistas y contadores que nos ayuden. Bien, eso es un problema. Seguimos. Quiero ir dando. Y bueno, la solución de controversia, compañeros, seguimos con los problemas. Tenemos un nuevo código de procesos que se amplió la competencia de la sala de lo mercantil y sigue yendo lo mismo. Sigue yendo lo mismo. Aquí insisto también, no solo en materia contractual. Vean las competencias, la jurisdicción y las competencias de las salas de lo mercantil que se llaman ahora. Cuestiones interesantísimas. Después va a haber aquí un grupo de ponencia de contratos vinculados a la propiedad industrial. ¿Han visto infracciones de los derechos de propiedad industrial? No hay infracciones de los derechos de propiedad industrial en nuestra economía. Díganme. Responsabilidad extracontractual, se puso ahí también responsabilidad por actos desleales en el comercio. No hay actos desleales en el comercio. Esto es extracontractual, no es contractual, pero lo incito. Leamos nuestro código de proceso en la parte mercantil, jurisdicción, competencia, el accionar que tenemos. Y aquí le estoy hablando de cuestiones importantes, más allá. Nuestros tribunales también pueden conocer
cláusulas de limitación de derechos, cláusulas abusivas en busca de ese principio de equidad contractual, limitativas de la responsabilidad. Nuestro decreto ley 304 y el 310 dice los casos especiales, ¿ok? Que se puede limitar la responsabilidad, no es en todo, en qué contratos, en qué casos, hay que ver, eso se puede llevar a los tribunales. Y también, en el caso de, yo siempre le digo a Emiliano Estatuto, yo le digo, denme los trabajos a los tribunales para que vayan sentando cátedra, ese es mi principio, pero no le damos trabajo, le damos trabajo en solamente incumplimientos contractuales. Podemos ir en caso, como ya les dije, de abuso de posesión para que el contrato, el tribunal, por favor, interprete, integre y defina, ¿no? Por supuesto, la cláusula o la defina nula. El tribunal también puede adecuar la sanción pecuniaria, en caso que sea abusiva, desproporcionada. Puede definir la excesiva onerosidad. Se utiliza la modificación del contrato por excesiva onerosidad. Está en el decreto ley 304, en un poco caso. Y eso los mercantilistas lo tienen que saber. ¿Está claro? Son situaciones, cláusulas limitativas de agravamiento de la responsabilidad. Son otras esferas adicionales que nuestra normativa le da la posibilidad de que los tribunales, bien, puedan accionar, no solamente en una reclamación por un mero incumplimiento contractual. Lleguemos a los tribunales. Miren, nuestro país no es jurisprudencia, pero vean el Código de Proceso, que ya también va a tener un nivel de cabida. Y yo creo que las decisiones de nuestros tribunales cada vez tenemos nosotros que aportar para que den trigo de lo que debe ser, por supuesto, la interpretación del derecho. Hay litigios importantes que tiene este país a nivel internacional que no ha servido la jurisprudencia de los años 1900. Tan claro, porque también hay litigios internacionales que tenemos países que tienen otro sistema que el nuestro. Entonces, por favor, son las cuestiones que no dependen de la economía, dependen del jurídico. Y los usos de métodos alternativos. Tenemos un decreto ley de mediación interna que define entre el ámbito ahí lo mercantil también. Tenemos la posibilidad de la conciliación. Tenemos ahora en breve va a salir ya debe aprobarse un decreto ley de arbitraje comercial internacional y mediación internacional. Está claro que después vendrán los paneles propios de los negocios internacionales, pero lo digo, que no va a ser solo la Corte, no es solo la institucionalidad que tenemos, es una ley de arbitraje y mediación internacional. Ya para los casos de conflictos internacionales donde se defina la competencia de la Corte, que está muy interesante el nuevo proyecto ley. Bien, ahí decía los casos en que también la solución de conflicto es importante traerla de la mano con. Seguimos. Bien, dos temas finales. Relaciones con el sector no estatal. Compañeros, interpretación indebida del derecho. Todo el mundo tenemos 2 puntos. Cuando interpretemos esa ley, cuando se aplica, yo sé también todo el mundo 2 puntos que no. Porque lo dice clarito. Mire, pliego de concurrencia, hasta 3 concurrencias. Pero lo dice claro. Los 2 principios, oportunidad y cantidad. Compañeros, si no hay más pliego de concurrencia, lo que hay que fundamentar es que no hay más otras empresas que no den ese servicio. ¿Está claro? Eso es lo primero. Pero además, si yo tengo ya un vínculo que puedo probar que ha sido efectivo, que es serio, etc., por favor, eso también hay que justificarlo. Por eso se dice oportunidad y cantidad. Bien, esta resolución lo que ha tratado, yo creo bien del Ministerio de Economía, que ha modificado, compañeros, teníamos desde inclusión 7, ¿usted no se acuerda? Era la 7, ¿no? La 7. Ivonne, Y que ha ido modificándose en el tiempo. Y algunos utilizan todavía la inclusión 7. Se ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es fundamental, conocer la empresa, darle la muestra a todos que también nos controle, analice, de que realmente tenemos un trabajo serio. Entonces, es verdad que hay un pliego de concurrencia, llevar la concurrencia. Recuerden nuestros reglamentos antes que tenían los organismos del comité de contratación, eran peores, que decía que tenía que ser un sector estatal primero. Todo eso se ha ido corrigiendo, son normas más flexibles, eso es importante. Entonces, miren, estos requisitos que permanentemente nos están preguntando, ¿no son obligatorios de acuerdo a la resolución que estamos haciendo referencia? No.
Licitud de materias primas. Nosotros no somos los que tenemos que probar en una, no es por esta norma, no es necesario, no nos pueden exigir eso, ¿está claro? Cumplimiento de obligaciones tributarias, tampoco es propio de esto. Por ciento de anticipo, mire, por ciento de anticipo sí estaba en la instrucción 7, nosotros la revisamos, ¿verdad? Bien, aquí no es por ciento de anticipo. Eso depende del análisis, del tipo de contrato, lo que tenemos que tener mesura y conocimiento de cuál realmente debe ser el por ciento de anticipo. Y lo más importante, garantía para después que se cumpla. Que no las ponemos en los contratos tampoco, las garantías que yo me voy a tener para después si realmente ese por ciento, cómo se va a desembolsar, cumplir, etc. Entonces, esos son problemas que tenemos con esta resolución que tiene los vínculos entre el sector estatal y no estatal. Seguimos, creo que estoy acabando. Y los proyectos de desarrollo. Ayer yo hacer alguna referencia que vos podrás hacer después por los compañeros. Miren, aquí un poquito, nosotros tenemos que ser, por lo menos que es mi criterio, el derecho económico en NARLAM, en el caso de Cuba. Cuando digo derecho económico y vinculado con lo mercantil además, porque el derecho de función, la regulación de la economía, ya lo veíamos, el derecho que regula la empresa pública, la empresa estatal, pero que tiene mucho vínculo con derecho mercantil por toda la proliferación de estos nuevos actores. Tiene que ser muy jurídico. Pero cuando yo digo el derecho económico no puede ser una traba al desarrollo del económico, no puede. Y el derecho económico también tenemos que reinventarlo nosotros mismos de acuerdo a las condiciones de Cuba. Eso lo quiero decir. Porque se discutió muchísimo cuando las unidades empresariales de base, está claro, cuando toda la reorganización estructural y funcional que se crearon las OFI, ¿se acuerdan? Que muchas empresas pasaron a unidades empresariales de base, ¿sí o no? Es verdad que la unidad empresarial de empresa no es persona jurídica, no tiene personalidad, ¿sí o no? Pero son empresas, ¿sí o no? ¿Qué es más complejo? O decir, no tienen actividad económica, no tienen competencia económica, o decir, es verdad, no son personas jurídicas, pero tienen que dárseles facultades para ejercer determinada actividad. Pues si no se para la economía, compañero. Y por eso es que el decreto ley 34, que uno de los medios importantes es la derogación del 335, que eso no era una norma de empresa, está claro, funciones de la empresa, funciones del director, etcétera, etcétera. El decreto ley 34, fíjense que como le definió, y ahí la consulta con los administrativistas, corresponde a, o sea, la norma le dio facultades, tenga o no personalidad jurídica, y hay que seguir los estudios. Hay muchas sucursales en el mundo, no tienen personalidad jurídica y tienen facultades también para eso. ¿Por qué vamos a limitarnos? Porque la crítica fue enseguida. La unidad empresarial no puede, de verdad, fue difícil la conciliación con el banco, recuerde porque con el banco es difícil, algunas se les digo, y en representación de la empresa tal y tal. Lean el decreto ley 3. Pero no tenemos que hacer estudios. Yo hablo con los civilistas, no podemos seguir todo, hay que interpretar según las posibilidades de la economía. Por eso cuando a mí me hablan, y yo hablo de los proyectos de desarrollo local, es lo mismo. Es algo que está apareciendo nuevo, no se le dio personalidad jurídica. Ahí sí estamos claros. Yo le hablé de la UBB porque es un problema mayor. Y por eso si llegamos a una nueva ley de empresa, verán lo que es positivo y un tanto atinado a derecho. Pero en el caso del proyecto de desarrollo local, compañero, no es un sujeto, es el objeto. El proyecto es el objeto. Por eso es que no puede tener, no tiene personalidad jurídica, que tiene personalidad jurídica es el sujeto, es quien contrata. ¿Estamos claros? Se le dio la identidad propia, eso puede ser debatido, está claro, esto es una norma, miren, periodo especial, por todo, cuando le digo salió para tratar de impulsar el desarrollo territorial. Se le dio la identidad propia para decirle que era un objeto de acción, pero con características especiales, Y lo que sí tienen que tener claro, ayer muy bien, bueno, que quienes concertan los contratos, ¿quiénes son? Los titulares, que la ley dice cuáles son los titulares de esos proyectos de desarrollo. Que le habló amplio diapasón de todo lo que pueden ser titulares de los proyectos de desarrollo local. Pero vuelvo a insistir, no son sujetos del proyecto con cualquier proyecto empresarial, lo que tiene realmente una categoría novedosa
para que se le pueda dar lo estratégico que tiene. Eso es lo primero. ¿Quiénes pueden ser titulares? Eso es lo primero que vemos cuando vemos los contratos. El proyecto tal, una parte, el proyecto más parte, una parte, no. Pueden ser titulares todos. Y lo otro que está pasando, que yo ayer lo quise en mis palabras, tratar de decentemente decir, que nosotros no podemos estar asesorando buscando artilugios artificiales para poder legalizar lo que nos quieren poner cuando sabemos que no, va en contra de principios de nuestra economía y de nuestro derecho. No podemos asesorar de esa manera. Entonces, los titulares pueden ser todos, pero el problema es cuando vaya una MIPYME o una empresa estatal o un trabajador por cuenta propia, etcétera, y esté como titular representando ese proyecto local, realmente tiene que estar en función de ese proyecto local, en función de lo que está realizando ese proyecto local y no en función de mi pyme. Yo tengo mi pyme, pero además de eso yo estoy representando la gestión de un proyecto local y ese contrato tiene que estar en función de la gestión de ese proyecto local. ¿Por qué? Porque es verdad que la norma, entonces aquí viene, es verdad que la norma tiene beneficios tributarios, ¿está claro? En relación con los integrantes no tiene ningún límite, ¿sí o no? Ustedes que vieron. No hay la norma del decreto 49, no le ve la aplicación de la prohibición de actividades, ¿sí o no? Entonces todos tenemos, son criterios que dicen, bueno, me voy por aquí. Y por eso después que nos critican nuestras pymes, hablan de contar que nos critican, porque hacemos y asesoramos cuestiones que no. Entonces, yo con breves reflexiones estoy tratando cómo tenemos que conocer nuestro ordenamiento, tenemos que flexibilizar nuestro pensamiento, tenemos que adecuar todo el ordenamiento a la empresa que estamos asesorando y definir, insisto, detener la actividad económica, definir las formas legales más viables a través de los contratos para que prospere nuestra economía. Y por eso nos queremos, tanto Ivonne como nosotros, y Ivonne la trajo esa frase de Fidel. Fíjense lo que nos dice. Las ideas tenemos que convertirlas en realidad. Las abstracciones tenemos que convertirlas en hechos. Y las teorías hay que vertirlas de realidad. Revitamos nuestra teoría sobre el derecho contractual en realidades para perfeccionar nuestra economía. Muchísimas gracias. Bueno, solo agregar a lo que nos ha expuesto nuestra querida profe Martica, dos cuestiones. Una es con la resolución 64 del 2021 del MEP, con el tema del pliego de concurrencia y el tema del anticipo, que es de las cuestiones que más nos consultan en el Ministerio de Economía y Planificación. Primero, cuando nosotros incluso vamos a monitoreos y demás, muchos empresarios, increíblemente quienes se quejan ante el MEP son los empresarios, de que el jurista me está trabando un negocio determinado. Y a veces nosotros sin querer cogemos fama de trabar las cosas. Y a nosotros de verdad se nos estruja muchas veces el corazón diciéndole al empresario que él tiene razón y no el jurista. Porque ciertamente la resolución 64 en su apartado 6 expresa, regula, dispone el pliego de concurrencia. Como mínimo 3 ofertas, pero nunca leemos generalmente lo que está después entre comas, que dice siempre que existen cantidad y oportunidad. Un ejemplo, mañana en el MEP, ustedes saben que las tareas son para antier, ya no es ni para ayer, va a sesionar una plenaria determinada y yo necesito el catering para mañana. Me apareció uno y ese uno incluso es una MIPYME, señores, ese uno y esa MIPYME se acabó. No tengo que buscar 3 ofertas, la oportunidad. Entonces los empresarios me dicen, el jurista me dice que hasta que no haya 3. Mire, se me fue el simposio, el plenario sin catering. Bien, siempre que existen cantidad y oportunidad. También dice ese apartado en el segundo párrafo, que cuando hay exigencias particulares de la actividad, no tengo que llevar a pliego de concurrencia, no tengo que licitar. Por ejemplo, un servicio de reparación y mantenimiento automotriz. Si mi parque de vehículos se caracteriza por Geely, por poner un ejemplo, encontré un mecánico que le da el Geely,
Cuando se me vuelva a romper un vehículo, yo no tengo que volver a llevar un pliego de concurrencia y licitar. Si ya yo tengo al TCP o a la MIPYME o a la CNA que arregla allí y además que me conviene el precio, la calidad, la garantía, la experticia, la profesionalidad, voy directo a él porque el segundo párrafo del apartado 6 me explica que cuando hay exigencias particulares de la actividad, no tengo que por qué, y yo estoy conforme como relación contractual. Recuerden que es la veste jurídica de esa relación donde ambas partes estamos de acuerdo y además estoy conforme con el servicio prestado, no tengo que licitar. Vuelve el empresario a remitirse al mes, oiga, no hay manera, todos los contratos, todas las actividades que quiero realizar, el jurídico se me parece hasta que no haya 3. No necesariamente, reitero, lo pusimos con toda intención. Les pido que lean después de la coma, siempre que exista en oportunidad y en cantidad. Si no lo encontré, no lo encontré. Encontré uno para cuando lo necesito, uno solo. Lo que por eso es la importancia que Martica le decía y a nosotros nos interesa el tema del comité de contratación. Muchas veces, por ejemplo, cuando nos han venido a buscar auxilio con el Ministerio de Economía ante determinada violación, porque no está como mínimo las 3 ofertas, decimos, vamos a buscar el acta del comité de contratación. Y si en el comité de contratación, cuando levantamos el acta, explicamos que para la oportunidad solo encontramos uno, señores, solo encontramos uno. Pero a veces no hay ni acta del comité de contratación, a veces no hay ni análisis del comité de contratación. ¿Cómo vamos a defender eso? Entonces es a lo que estamos instando nosotros, porque a veces nos quedamos sin herramientas, ¿correcto? Lo otro, incluso, es el tema de que en los procedimientos de contratación, lo peor es que lo escribimos, ponemos en los procedimientos de contratación que cuando tenemos una correlación contractual con forma de gestión no estatal, me tiene que demostrar esa otra parte la licitud de sus materias primas y además que tiene al día sus obligaciones tributarias. Les digo, juristas, el decreto ley 44 sobre el ejercicio del trabajador por cuenta propia, artículo 26, dice en uno de sus incisos, lo busqué mientras Martica hablaba, y dice que es el TCP el que viene obligado a utilizar lícitas materia prima. Él es el que viene obligado, no yo. Si usted, la licitud esa que él estableció su decreto ley 44, usted lo violó, ese problema es suyo, no es mío. Y allá van los órganos de control y verificación a resolver esa violación que usted cometió. Y lo otro que dice es que el TCP viene obligado a tener al día sus obligaciones tributarias. Es el TCP, no dice la empresa estatal, no dice incluso ni la MIPYME, no dice. Entonces, ¿por qué ponemos algo en nuestro procedimiento de contratación que no tiene ningún amparo legal? Muchos juristas, con mucha razón, si uno estuviera en el zapato, porque a veces uno tiene que ponerse en las dos aceras, me dice, cuando me viene la Contraloría o me viene una verificación fiscal, eso me lo exige. Y mire, yo me lo estoy poniendo para quitarme ese San Benito. Ya nosotros del Ministerio de Economía nos hemos sentado con la Contraloría General de la República, con la Fiscalía General, con la Dirección de Verificaciones Fiscales y lo han entendido perfectamente. Les soy honesta, ya nosotros ese argumento no nos resulta válido. Además, como jurista, reitero, tenemos que ir donde está establecido y el que viene obligado es el TCP. Decreto ley 44, yo no vengo obligado. Por tanto, no es correcto incorporar eso en los procedimientos de contratación. Nosotros hemos revisado procedimientos de contratación y es verdad que a veces la iniciativa se nos pone brutal porque en el procedimiento de contratación ponemos una cantidad de trabas y de condicionantes que uno dice, señores, pero si ese decreto ley 304 es una joya, ¿por qué ponemos tantas trabas en la contratación? ¿Por qué? Y además un procedimiento mío al interno. Entonces, yo les pido, para trascender, como poníamos en el título, por favor, que superemos todo eso, que nosotros hagamos un procedimiento de la contratación flexible, suave, asequible, que sea un traje muy similar al de 304 que a cualquiera le pegue, no esa camisa de fuerza que a veces decimos, caramba, es que el mismo procedimiento de contratación no da pie, no da margen a nada más. Entonces eran de las cuestiones que nosotros con el 64 queríamos llamar la atención con el tema. Y lo otro que nos está surgiendo muchas inquietudes es con el tema del anticipo. En la resolución 64 no hay ningún % establecido en el anticipo, no hay ninguno. De hecho, fíjense, les pongo ejemplo porque a veces se entiende un poquito más como ejemplo. A veces cuando uno contrata con una contraparte, sea la que sea, discúlpenme, generalmente hemos visto en los procedimientos de contratación que hasta se ponen, miren, que es lo que decimos, romper trabas y tabú. En esas ofertas como mínimo de 3,
tiene que haber necesariamente un ente estatal. ¿Por qué? No, porque mi director me lo obliga. Pero expliquémoslo al director, puede perfectamente en el pliego de concurrencia estar una MIPYME y 2 TCP, 3 TCP, una cooperativa no agropecuaria y 2 MIPYME. Puede estar perfectamente ausente el sector estatal porque a lo mejor ahí las exigencias de mi bien o de mi servicio, ahí no lo encuentro. Y sin embargo, en los procedimientos de contratación estamos estableciendo que necesariamente tiene que haber un ente estatal en ese pliego de concurrencia, lo cual no es correcto. Volviendo a lo que hablaba del anticipo, hemos visto procedimientos de contratación que se ponen por cientos de anticipo. Increíblemente, reitero, los empresarios se nos quejan y me dicen, me está trabando. ¿Por qué ciertamente me traba? Porque perfectamente a nosotros como MEP nos ocurre. La contraparte me dice, para yo asegurarte ese bien o servicio, yo necesito el 100% del anticipo. Si a mí como contraparte, yo dentro de mi plan o dentro de mi presupuesto, le puedo pagar como anticipo el 100%, ¿por qué no? Viene el tema que Martica hablaba de las garantías. Y una que yo les sugiero, porque además a nosotros desde el MEP nos ha surtido efecto. En el decreto ley de los contratos bancarios que recientemente salió, hay un contrato de garantía y yo puedo establecer en paralelo un contrato con una institución financiera para que a ese deudor, si me incurre, ella le vaya descontando ese anticipo que yo le di y evidentemente la institución financiera me restituye a mí ese dinero de cuánto dinerito le caiga a ese deudor para conmigo. Les pongo ese ejemplo, pero como garantías pueden haber muchísimas. Entonces a veces decimos, caramba, no utilizamos todos los instrumentos legales que nuestra normativa, que además es bien prolífera, nos está brindando. Entonces llamamos la atención en eso porque muchas veces la otra parte necesita un mayor % del anticipo y ahí mismo se nos trabó la contratación porque realmente no hay establecido un % para el anticipo. Eso lo negociamos entre las partes, un 15, un 20, un 50 o hasta el 100%. Ahora, sobre el tema de ayer, nosotros queríamos un poquito esclarecer que Estrategia de Desarrollo Municipal no es lo mismo que PDL, que Proyecto de Desarrollo Local. La Estrategia de Desarrollo Municipal es la voluntad política, el instrumento que tengo para yo gestionar el desarrollo de un municipio. Dígase, una estrategia de desarrollo municipal es eliminar los pisos de tierra, si a lo mejor por digamos, la composición etaria de mi municipio, que ya tiene un nivel de edad avanzado, a lo mejor incrementar la casa de los abuelos, a lo mejor, por ejemplo, si en la adolescencia hay un gran número de muchachas embarazadas, a lo mejor incrementar mayor casas de la familia, de la mujer, de los jóvenes, los sistemas de agua, bañales, mejorar las aceras, mejorar los viales. Esa es mi estrategia de desarrollo municipal. Cómo yo quiero ver el municipio, cómo yo quiero que se desarrolle. El PDL es el instrumento, pero es un conjunto de recursos, de esfuerzos y acciones que me sirve a mí desde esta estrategia, desde esta voluntad política para transformar el municipio, para yo llevar a cabo esa transformación. Digamos, vamos a poner un ejemplo, que mi municipio se está envejeciendo y necesito hacer una determinada consejo popular, una casa del abuelo, porque la que existe está muy distante. Pero para hacer esa casa del abuelo a lo mejor tengo que hacer un proyecto de desarrollo local y a lo mejor ahí confluye quizás una empresa de construcción, pero la empresa no tiene financiamiento y a lo mejor hay una MIPYME que me ayuda con el financiamiento y a lo mejor también hay un TCP que es el que me va a diseñar, porque tiene él, no sé, el diseño, me va a diseñar la casa del abuelo, por poner un ejemplo hipotético. Correcto. Entonces, ese PDL es el que me va a llevar a mí, a través de él es que yo voy a materializar mi estrategia de desarrollo municipal. Es verdad que es mal de origen, porque cuando nosotros hemos ido a los municipios, las estrategias de desarrollo municipal no se trata de eso. Las estrategias de desarrollo municipal están muy lejanas de ser eso, por tanto, si la estrategia de desarrollo municipal ciertamente no está bien concebida, por supuesto que el PDL, que es el instrumento, pues evidentemente es un mal que trasciende también a su composición. Y también se hablaba, por eso es que le digo que son dos cosas, mi estrategia de cómo quiero y el proyecto de desarrollo local es, la vía para yo transformar el municipio para cumplimentar esa estrategia. Ayer se hablaba y se decía, pero ven acá, ¿y ese PDL es para este territorio o es para cualquiera, para el país? Porque a veces es verdad que un PDL que concebía en Matanza lo ve en Guantánamo. Bueno, realmente por lo que dice la norma, el PDL si es para transformar la realidad del municipio, realmente cualquiera diría es para la localidad. Pero la vida nos ha enseñado que nada es blanco y negro, también existe el gris.
Si una provincia le daña, por ejemplo, a mí me resultó, digamos, en las acciones que hice, por ponerle un ejemplo, en el perfeccionamiento, en el arreglo del sistema de aguas bañales, y me resultó bien y las eliminé en mi municipio. Pero hay otra provincia que no tiene esa infraestructura, es decir, que la tiene más deteriorada que yo, incluso no tiene la fuerza de trabajo calificada y demás, y a lo mejor me dice, caramba, yo necesito también ese tipo de servicio, ese tipo de actividad. Bueno, pues, ¿por qué no? Si allí no hay las condiciones para a lo mejor enfrentar la misma actividad que yo. Le digo, ahí hay tela por donde cortar porque, reitero, el mar es de origen. Las estrategias de desarrollo municipal realmente no están expresando la voluntad política del territorio para transformarlo. Por tanto, si ya desde la estrategia de desarrollo municipal no está bien concebida, eso arrastra el resto de los errores. Pero realmente no está prohibido que se exceda de la territorialidad, siempre y cuando en el otro territorio pues también haga falta esa actividad y esté además también a tono con la estrategia de desarrollo municipal de allí donde se va a ejercer. Entonces a veces nosotros también solicitamos a los juristas que un poco también indaguemos, preguntemos, es decir, como negociación, como lo dice esa Martica, vernos las caras, pues un poco indaguemos al respecto y evidentemente eso nos dará la pertinencia de si contratar o no con este PDL que realmente no está basificado en mi territorio. Porque le digo, nada es blanco y nada es negro, también la misma cotidianidad nos va a dar de alguna manera la licitud del tema. Nosotros siempre tenemos desde el MEP un eslogan que decimos, tenemos que entender los juristas porque muchas veces la norma es imposible que nos dé todas las respuestas, pero tenemos que entender que todo lo que es lógico y todo lo que es justo necesariamente tiene que ser legal. Entonces, queríamos llamarlo a ese razonamiento y bueno, era de las cuestiones que queríamos nosotros plantear.